Hola amigas, amigos, reciban el saludo desde México. Agradezco la invitación a los organizadores del taller de religión para participar en este festival Fiesta del Fuego. Como antropólogo, mi enfoque teórico-metodológico destaca en el fenómeno étnico-racial. Pertenezco además a la Red Internacional de Investigadores sobre la Ancestralidad de los Pueblos de América, Joel James Figarola, RIAPA. Mi investigación la he realizado a través del proyecto Afro-Indoamérica. En este proyecto nos interesa reconocer el origen de los pueblos indígenas y negros o afrodescendientes y sus luchas en búsqueda de la emancipación. Por lo tanto, nuestra participación abarca el reconocimiento de lo que fueron las culturas aborígenes antes de la conquista y lo que fue el contexto de procedencia de la población esclavizada, así como su lucha por mantenerse durante siglos como pueblos o comunidades con sus propias tradiciones. Todo ello muy a pesar de la peor y más inhumana de las dominaciones, convertidos en mercancía, utilizados como mano de obra esclavizada, deculturados, demonizados, violadas sus mujeres y arrinconados hasta alcanzar la más baja posición en la escala social. Las y los negros o afrodescendientes vinieron a unir su suerte con las y los indígenas y demás explotados de la tierra en un proceso de resiliencia cimarrona que no terminó con las independencias, ni con la abolición de la esclavitud, ni con la conquista de sus derechos civiles, porque esa dominación continúa en América Latina a través de nuevos recursos de colonización mental, ideológica, psicológica, cultural y espiritual en el más profundo sentido de la palabra. Nos interesa aquí recoger a través de la oralidad, entendida en sus valores literarios y epistémicos, los testimonios de campesinos dominicanos portadores de relatos populares, mitos, leyendas e historias relacionadas con los indios, unida a la presencia de los afros o negros o afrodominicanos, en ideas, imágenes, símbolos y conceptualizaciones libertarias que se entremezclan, se confunden y recrean multitud de formas insospechadas, en multitud de formas insospechadas y nos revelan un valioso legado de enseñanzas y alucinaciones propios de la oralidad. Hemos querido volver los ojos hacia este legado que nos muestra las andanzas de indios, negros y mestizos para valorar con mayor profundidad su resiliencia por conservar sus creencias y su identidad multiétnica y pluricultural en un Caribe de numerosas encrucijadas étnicas y raciales, independientemente de las descripciones funcionales que ya han sido vertidas por los numerosos pensadores. Las verdaderas funciones del mito solo pueden ser comprendidas al cariz de la historia específica de la que forman parte, en el análisis del juego de poder donde se desenvuelven, situado en las interrelaciones sociales, en el acercamiento a las manifestaciones de fe, resistencia, rebeldía, amor, conocimiento, especulación y muerte. Algunas de estas funciones las anticiparemos en los procesos de etnogénesis de la cimarronería, tanto de afrodominicanos como de indios en la historia de ese país, de la República Dominicana. La actual diversidad étnica y cultural, durante mucho tiempo excluida, negada o invisibilizada en las historias oficiales blanco-occidentales de la América continental, nos llega desde lo profundo de la historia. Somos herederos de diversas matrices etnorraciales. Darcy Ribeiro, como antropóloga latinoamericanista, al caracterizar etnorracialmente a la población americana, nos habla de tres grandes matrices fundamentales: la europea, la indoamericana y la africana subsahariana. Sabemos que en el Caribe existen otras matrices asiáticas incorporadas posteriormente, pero según Ribeiro, estas tres nos unifican como pueblos nuestroamericanos. De estas tres grandes matrices surgen los pueblos trasplantados, los pueblos testimonio, los pueblos nuevos y los pueblos emergentes. Para las Antillas, Darcy Ribeiro utiliza la categoría de pueblo nuevo, es decir, que el Caribe insular ya no es en términos raciales, étnicos y culturales, ni español,
ni indígena, ni africano, sino una combinación de estas tres grandes matrices y de muchas otras que en menor cantidad conforman la identidad de esta región. Sin embargo, no siempre se ha reconocido la existencia de estas tres matrices en las identidades caribeñas. Por ejemplo, en algunos lugares del Caribe, durante el siglo XIX, aunque en forma idealizada por el llamado indigenismo, se ensalzaba a lo indígena, ya inexistente, por intelectuales hispanistas, a quienes su racismo los llevaba a preferir este referente del indio muerto, pero con un pasado glorioso, y no a la componente africana realmente existente en una actitud excluyente y discriminadora de lo negro. Otros estudiosos, en cambio, sostienen que como los taínos se extinguieron en el siglo XVI, ya no quedan rastros significativos de los aborígenes antillanos en las culturas caribeñas. En una investigación que realicé en el Caribe insular hispano, intenté mostrar que, pese a lo que hasta ahora se ha dicho al respecto, lo indígena sigue estando presente, al igual que lo afro, en la cultura y el imaginario popular de los caribeños en la República Dominicana. Durante mi trabajo de campo, además, entrevisté a pobladores de las zonas rurales, quienes me relataron algunas historias, mitos y leyendas cuyos orígenes se pierden en un pasado remoto y que aún se siguen conservando. Ya en los primeros viajes de Colón, los recién llegados a estas tierras, por ellos descubiertas, como todos sabemos, trajeron consigo africanos, ladinizados o aculturados, y más tarde, a través de la trata negrera, a muchísimos otros en forma violenta y forzada como mano de obra esclava. Nos interesa referirnos aquí a los mitos y leyendas que se generaron en torno a fenómenos cuyas huellas podemos encontrarlas vivas en la actualidad, tanto en la literatura como en la memoria colectiva de estos pueblos. Este prodigio de sobrevivencias etnorraciales ha sido producto de la resiliencia, la ancestralidad y la tradición oral, sostenida por muchas generaciones de los sectores populares de lo que hoy es la República Dominicana. Encontré tanta difusión y tantas referencias a los mitos y leyendas indígenas en literatos y en gente del pueblo que no puedo pasarlos por alto. Son un síntoma de que lo indígena está más presente en el pueblo dominicano de lo que se tiende a aceptar. Y en la española, indígenas y negros o afrodescendientes, como en otros lugares, siempre que las condiciones se lo permitieron, lucharon junto con su liberación, por su liberación. Es cierto que los españoles trataron de generar estrategias que separaran a indios y africanos y sus descendientes mestizos o mulatos, pero estos grupos subalternos también tendieron a alianzas ocasionales, aunque no siempre con buenos resultados. Así lo demuestra la historia cimarrona de la Dominicana en el Bajuruco, región de Quisqueya, símbolo de resistencia anticolonial y antiesclavista. Para el autor dominicano Guaró Viñas, la Sierra del Bajuruco es el santuario ahora olvidado de la grandeza de toda nuestra América. Ahí se dieron cita por primera vez, nos dice, los hombres y mujeres que lucharon de manera más efectiva y organizada contra la opresión del Imperio Español. Indígenas, negros, criollos, mestizos, hombres y mujeres de todos los cruces raciales que incidieron en la isla española. Ahí las llamadas razas y los colores se fusionaron como nunca antes en la lucha contra la esclavitud y por la libertad. En el Bajuruco se desarrolló la epopeya de Enriquillo, literaria y magistralmente contada en la obra pionera del indigenismo, escrita por Manuel de Jesús Galván. Sobre ella, Guaró Viñas manifiesta que el bravo cacique indígena Guarocuya, que luchó contra la opresión del Imperio Español, bautizado como Enrique e inmortalizado además en la novela Enriquillo, este lugar desde antes de la sublevación de Enriquillo era ya refugio y trinchera de los que buscaban la libertad. Según Guaró Viñas, el Maniel Viejo fue asentamiento de negros y libertos, y ahí también se halla localizada la sabana de los Bienbienes, llanura en donde se encuentran varios ojos de agua, donde según los viejos que narran las historias, se trasladaron los iguapos y las iguapas con los pies y los dedos para atrás, los cuales no eran sino los indios e indias, negros y negras, cimarrones, que luchaban juntos, todos mezclados en la memoria popular, en otras versiones
de personas entrevistadas, se dice que estos ciguapos y ciguapas, que otras de sus características eran que no tenían ombligo y que salían de los charcos a seducir a los hombres o mujeres. Por otra parte, desde antes de la llegada de los españoles, los indígenas taínos creían mitos a cuya descripción se asemejan de manera sorprendente las leyendas actuales sobre ciguapas y bienbienes. Así, por ejemplo, las almas que vivían en el inframundo no tenían ombligo, como lo pudimos constatar en el texto escrito por Ramón Pané, en el cual describe las costumbres de los taínos, según ellos mismos lo contaron en este texto, dado a conocer por Fernando Colón, hijo del almirante. Se habla de lo que los indios pensaban de los muertos y del aspecto que estos tenían. He aquí un fragmento. Creen que hay un lugar al que van los muertos, nos dice Pané, que se llama Coaibay, que está en un extremo de la isla, llamado Soraya. El primero que estuvo en el Coaibay dice que fue uno llamado Maquetaurié Guayaba, que era señor del Coaibay, casa y habitación de los muertos. En otro fragmento leemos, dicen que durante el día los muertos están recluidos, por la noche van en recreo y comen cierto fruto que se llama guayaba, que tiene sabor de membrillo, y que de día están dormidos y ocultos. A la noche se convierten en buscadores de fruta, tienen su recreo y van juntamente con los vivos para conocer los muertos. Tienen esta manera, que con las manos les tocan el vientre y si no les encuentran el ombligo, dicen que es operito, que quiere decir muerto, pero dicen que los muertos no tienen ombligo y así se engañan algunas veces mientras vive una persona, llaman al alma goeiza, y después de muerta la denominan opía. La goeiza dicen que se aparece muchas veces, ya en forma de hombre o ya de mujer, y afirman que ha habido hombre que se atrevió a pelear con una goeiza y queriendo abrazarla desaparecía y el hombre metía los brazos más allá sobre algunos árboles de los cuales quedaba colgado. Esto lo creen todos en general, lo mismo los pequeños que los mayores. Entre los elementos etnoculturales indígenas de carácter espiritual que más han perdurado en la República Dominicana se encuentran aquellos que se expresan a través de las tradiciones orales. Entre estos, los elementos religiosos, quizá no se notan tanto. Sin embargo, los estudios realizados por la cubana Daisy Fariñas en su obra La religión en las Antillas muestran claramente que no solo en Cuba, su país, sino en las Antillas en general, existen manifestaciones religiosas constituidas a través de infinidad de creencias en poderes sobrenaturales como espíritus, fuerzas del bien y del mal, aparecidos, resguardos, árboles, animales y espacios sagrados como cuevas, lagos, ríos, etcétera, que abundan en la psiquis profunda de amplios sectores de los pueblos caribeños. Y la República Dominicana no es la excepción. Basta hojear cada una de las muchas historias que han sido recolectadas para darse cuenta de lo cierta que es esta afirmación. Por supuesto que no todas estas creencias de carácter sobrenatural son de procedencia indígena. Muchas de ellas, según nos dice Daisy Fariñas, son claramente originadas en el África subsahariana y otras en el populacho andaluz, canario, gallego o de cualquier otra variante española o europea en general y hasta turco, indio de la India, Pakistán, pakistaní y un largo etcétera de los muchos pueblos y culturas que confluyeron en el Caribe como en una enorme encrucijada. Pero de nuevo, no por ello se deben borrar como si no tuvieran importancia alguna las que transculturadas y conservadas muchas veces gracias a los paralelismos y analogías con otras manifestaciones espirituales, tienen su origen en el pensamiento religioso de los aborígenes de la isla que ellos mismos llamaron Haití. El vudú dominicano, por ejemplo, tiene una sección indígena y sus cantos y loas son Aatuey, Anacaona, Guarianex, etc. Joe Ripley nos dice sobre la división indígena en el vudú dominicano que este se inicia con el fragmento de un canto ceremonial que dice así: indio soy, vivo en el monte huyendo porque los españoles me van siguiendo. El vudú tiene un origen africano. La palabra que lo nombra, Oudum, espíritu, genio, ser, es africana
y el proceso de transculturación a la que se vio sometida, esta manifestación religiosa no tuvo como componentes etnoculturales únicos a los africanos y europeos. Su sincretismo, su compleja estructura interna, nos dice Dagoberto Tejada Ortiz, incluye también elementos de naturaleza indoamericana. Cuando menos, esto es notorio en la división indígena que se formó para unirse a las otras 20 divisiones africanas y representar así a las entidades espirituales indígenas de la población que fue destruida durante la invasión europea. En la Dominicana prácticamente todos nuestros entrevistados nos hablaron de leyendas indígenas. En esa tradición conservada por la oralidad, la vinculación del indio con los ríos, los lagos y las cuevas mencionadas en infinidad de historias y relatos es impresionante. Los mitos surgidos de formas ingeniosas, utilizadas por los indígenas para escapar a las persecuciones que eran objeto durante frecuentes y largas danzas cimarronas, se multiplicaron en cuentos y relatos tradicionales. Por ejemplo, la obra de Imelda Ramos de Oro, Botijas y Amor, mitos teogónicos, cosmogónicos y antropogónicos y su repercusión en la cultura popular se hallan ahí representados. Personajes como la ciguapa y los indios de los charcos aparecen como los más representativos de la diversidad étnica caribeña en general y dominicana en particular, según la leyenda. Las ciguapas eran mujeres pájaros, pequeñas, de largo pelo, caminaban para atrás por tener los pies volteados, habitaban en las márgenes de los ríos caudalosos y no tenían habla, sino una especie de canto muy melancólico, y aunque hay distintas variantes literarias de este personaje, se le asocia con los indios y negros y marrones, quienes caminaban para atrás para despistar a los perseguidores. En ellos encontramos transculturados tanto a los operitos y las sopías de los taínos como a Atabex o Atabeira o Atabey, que era uno de los nombres de la madre de Yoaugamá, que significa madre del agua o madre del lago o laguna, pero también encontramos en esta transculturación a la diosa de las aguas, la sensual Ochun, de la población de origen africano, junto con su tradición cimarrona y de lucha por la libertad. Así pues, en nuestros recorridos encontramos infinidad de cuentos, leyendas, mitos o historias sobre los indios y los negros. Su presencia es tan masiva que han dado origen a una gran cantidad de obras literarias. Para tener una idea de lo abundante de estas obras, veamos las de los escritores dominicanos que más se han inspirado en la mitología indígena. Entre ellos tenemos a José Joaquín Pérez en sus fantasías indígenas, Juan Bosch en las 3 leyendas publicadas en Indios, Apuntes Históricos y Leyendas, Marcio Veloz Mayolo en su novela para niños De dónde vino la gente, Lorelai Carrón en su mitología taína para niños y Se los llevó el sol, Abelardo Jiménez Lambertus en sus más de 30 artículos periodísticos publicados en Listín Diario Hoy y sus respectivos suplementos sabatinos a partir de 1978. Carlos Hernández Soto, de Así habló el abuelo Bayamanaco, Manuel Mora Serrano en su documento Ensayo Indias, Bienbienes y Ciguapas, sobre los que se han ocupado de algunas que otra leyenda relacionada con mitos aborígenes. Agregamos a Javier Angulo Bolidí, Ángel Estrada Torres, Alfredo Fernández Simó, Cayo Claudio Espinal, Guaró Viñas Revilla y Santiago Bonilla, entre otros que han trabajado el tema de la ciguapa. Este último autor y José Lambur se han ocupado también de las sopías o espíritus fantasmales. Otros que han trabajado el mito de la ciguapa son Andrés L. Mateo, Marino Berigüete, Imelda Ramos y Óscar Holguín Veraz Tabar. Interesantes también los tratamientos que se han hecho del mito de origen de la cueva de Cacibagua, de donde salieron los primeros taínos, el mito teogónico de Atabeira, el mito de Guajayona, que dejó la isla sin mujeres, el mito de las sopías, los mitos relacionados con las leyendas de la India o el indio del charco. En nuestros recorridos recogimos varios relatos en forma de cuentos, leyendas que se relacionan con algunos de estos mitos. Así también aparecen en el imaginario dominicano las referencias constantes a los caciques indígenas como ejemplos de defensa de lo nacional. Uno de nuestros entrevistados nos habló de la resistencia contra la invasión norteamericana a Santo Domingo, en contra de la cual él participó y con orgullo nacionalista creía haberse comportado como el indio Atuey
frente a los españoles, y como Enriquillo y Anacaona, taínos que habían defendido el honor de la isla frente a la agresión extranjera. Por tanto, los caciques indígenas que más sobresalieron en la resistencia contra la esclavitud siguen sirviendo de inspiración para la rebeldía. En cuanto a la identidad nacional en la isla de Santo Domingo, encontramos que ha sido vinculada al indigenismo por algunos autores dominicanos, como en el caso de Manuel A. García Arévalo, quien ha sostenido que hoy, para hablar del sentimiento indigenista en Santo Domingo, hay que remontarse forzosamente a la época comprendida entre mediados y finales del siglo XIX, que es cuando se produce en el seno de la sociedad dominicana una angustiada y profunda reevaluación del pasado autóctono, con fines de legitimar las raíces ideológicas que sustentaban la nacionalidad. Así, aunque el indigenismo nace en la española desde el siglo XVI con el trascendental sermón de Fray Antón de Montesino, no es sino hasta el siglo XIX cuando los dominicanos requieren de un emblema de lo propio y singular que los identificara con un proyecto político frente a lo que fue la invasión haitiana y la dominación de España en la literatura y en las artes de esa época. Quedó plasmada esa reivindicación de lo indígena hasta llevarla a extremos apologéticos en el Enriquillo de Manuel de Jesús Galván y las fantasías indígenas de José Joaquín Pérez. Estas obras llegan a ser tan abundantes que Max Enrique Sureña llegó a decir que probablemente en ningún otro país de América tuvieron los temas indigenistas tantos autores notables. Sin embargo, para los dominicanos el indigenismo no tiene las connotaciones reivindicativas socioeconómicas que caracterizan al indigenismo en varios países del continente, como dice Manuel García Arévalo. El indigenismo en la República Dominicana significa la revalorización intelectual de nuestro pasado indígena. Más allá de lo que sostienen los especialistas, la presencia de los relatos populares, de los mitos, las leyendas y las historias sobre los indios en la Dominicana y de los afrodominicanos siguen presentes para revelarnos, como ya hemos dicho, un valioso legado de enseñanzas, de emancipación y alucinaciones de la oralidad. Nosotros esperamos contribuir con un granito de arena en este festival para volver los ojos hacia este legado que nos muestra las andanzas de indios, negros, mulatos y mestizos y su resiliencia heroica que encontramos en mitos y leyendas de la tradición oral dominicana. Por conservar su memoria colectiva, sus creencias religiosas, su cultura ancestral que abonan a una identidad afro-indocaribeña de una población que durante mucho tiempo ha visto invisibilizado el carácter multiétnico y multicultural de su identidad, en particular con el análisis del aporte de su población aborigen, pero también para leer en clave afrodiaspórica el cúmulo de enseñanzas emancipatorias en defensa de la vida en todas las esferas de la realidad social, de manera muy relevante en las dimensiones de la religiosidad y la espiritualidad afrocaribeñas, para intentar una verdadera unificación de lo diverso o diferente en un humanismo de carácter universal. Muchas gracias.